Buenos días, esta es la presentación sobre el mito de Perseo y Medusa con cierto enfoque hacia Medusa, realizado por Jacobo Camargo, Carlos Triana y Daniel Castro, que voy a exponerle. En primer lugar, vamos a relatar un poco el mito para quedar en contexto. El mito de Medusa narra que ella era una sacerdotisa del templo de Atenea. Ella era muy devota, era una mujer muy bella y además se resalta mucho que era una mujer virgen, lo cual de alguna manera simbolizaba pureza y cierto acercamiento hacia la diosa Atenea, por lo cual era una sacerdotisa, era muy atractiva entre los mortales y todos pues obviamente querían desposarla. Una de estas noches sabemos muy bien que Poseidón venía observándola, venía enamorándose de ella y con el tiempo decidió una noche violarla. Decidió que en el templo de Atenea, contra la voluntad de Medusa, iba a violarla y esto pues provocar que Medusa empezara a verse como una mujer impura. Este hecho molestó mucho a Atenea. Atenea, viendo lo que hizo, culpó a Medusa de lo sucedido en lugar de a Poseidón, ya que viviendo en un contexto de dioses, Atenea era de alguna manera muy cercana a la figura del macho y se culpó de esta violación, se culpó a Medusa. El castigo fue terrible, el castigo fue acabar con la belleza de Medusa. Cuentan las narraciones que se le agrietó la cara, se le empalideció, se adelgazó, de su largo cabello le crecieron serpientes en lugar y lo que ya todos sabemos que es que tuvo la maldición de que cualquiera que la mirara a los ojos quedaría convertido en piedra. Y así se origina el mito de Medusa, de una sacerdotisa del templo de Atenea, a una mujer que fue violada por el dios Poseidón, a una mujer que fue castigada por Atenea, convirtiéndose en una gorgona y en una bestia que vemos acá. Es importante resaltar el hecho de cómo se le culpa a Medusa de la violación, pese a que fue en contra de su voluntad y ella no consensuó absolutamente nada. Hay una parte importante del relato de Medusa y viene con la segunda parte, que es la de Perseo. Y para no entrar en detalles mucho de Perseo, vamos a tocarlo por encima. Conocemos que Perseo es hijo de Zeus y de Danae, lo que lo hace el semidios y un héroe épico. Él es, él es un héroe muy joven, desde muy joven. Su abuelo, el padre de Danae, decide preguntarle de alguna manera a una hechicera de su templo que cuente sobre su futuro, ya que él no tenía descendencia hombre, entonces no tenía quien heredarle, solo tenía a Danae y Danae solo tenía una hija. Entonces quería saber si iban a tener descendencia por parte de un hombre y de esta manera heredar el trono. La hechicera lo que le dice, la sacerdotisa le dice que sí, que va a tener un hombre, que Danae va a tener un hijo, pero que ese hijo va a tener como destino matar a su abuelo. Esto hace que pues su abuelo, como que el rey, decida ponerlos a su voluntad en el mar para no matarlo porque sabe que Perseo es semidios, hijo de Zeus. Entonces, para no tener problema con los dioses, decide dejarlos a su merced sin necesidad de asesinarlos y lavarse las manos de ese hecho. Sin embargo, Zeus los ayuda, llegan a otra isla. Danae todavía es una mujer joven, es hermosa, por lo cual el rey de la isla a la que llegan quiere desposarla. Perseo tiene un gran vínculo con su mamá, por lo que no quiere que este hombre le haga daño de ninguna manera y decide estar con ella. El hombre está enamorado de Danae y para deshacerse de Perseo, porque lo ve como un enemigo, decide exigirle la cabeza de Medusa. Tenemos que tener en cuenta que Perseo para esta edad era un muchacho muy joven que apenas se hacía hombre y que por defender a su madre tomó la decisión de ir tras Medusa. Nos cuenta que se embarcó en esta aventura,
nos cuentan que tuvo ayuda de los dioses, que Hermes le dio sandalias con alas, que Hades le dio el casco de invisibilidad, le dieron una espada, le dieron un escudo, y después de encontrarse con cierto tipo de criaturas como ninfas, como oráculos, llega a la isla de Medusa, que fue desterrada, y poco más y poco menos consiguió derrotarla usando el reflejo de ella en el escudo y quitarle de un fajo la cabeza para luego convertir esa cabeza en el arma más letal bueno, del conocimiento humano, ya que aún después de muerta, si sigues viendo los ojos de Medusa, es obvio que te vas a convertir en piedra, por lo que se volvió una de las armas más importantes. Aquí vemos el escudo, vemos la espada. Este sería Perseo bueno, en su travesía, y ya después Perseo victorioso con la cabeza de Medusa. Un dato importante que nos cuentan también es que cuando él venía volando, porque estaba volando con las sandalias, cada gota que caía de la cabeza, cada gota de sangre que caía a la tierra, hacía que nacieran serpientes. Y esto es usualmente lo intentan rectificar con el hecho de que en África, cuando encontraban África, había un montón de serpientes en el norte de África, entonces creen que hay relación ahí. Lo importante, ya como entrando a los análisis, es que esto es una ventana a los valores de la sociedad de esa antigua Grecia. O sea, durante las batallas, la cara de Medusa se empezó a usar como un símbolo. O sea, era portado por guerreros muy poderosos y que estos pudieron haber usado en la armadura o en el escudo, que ya que simbolizaba fuerza, simbolizaba guerra, miedo. Y esto hacía de alguna manera que sus oponentes tuvieran más terror. También es importante decirlo que en Grecia muchas mamás lo ponían encima del horno, cosa que los niños no se acercaran a la comida, o se contaba como un cuento, como si no te comes tus alimentos, va a venir Medusa y te va a llevar. Ese tipo de cosas empezó a usar el símbolo de Medusa como para infundir miedo. En las excavaciones que se hicieron en Pompeya se puede ver como en una pintura rupestre, Alejandro Magno usaba si podemos ver ahí, en la pechera tenía un símbolo de Medusa, lo que nos puede decir que allá hay una relación entre realidad y mito. Eh, Esto, como siempre, es para las guerras, para infundir miedo. Medusa no cometió ningún crimen voluntario y la diosa Atenea la culpó de que haya tenido relaciones y no le importó que haya una violación. Esto nos muestra una sensación de miedo a los dioses que va con el mensaje que se debe cumplir y se debe ser fiel a los dioses y de otra manera va a ser castigado, como el caso de Medusa. Perseo, por el otro lado del mito, funciona como una parte de inspiración a los seres humanos, ya que él pasa de ser un hombre que no contaba con muchos recursos a derrotar uno de los monstruos más temibles de la antigua Grecia. Esto fue gracias a su dedicación, a su ayuda de los dioses y empieza a cumplir con características de un héroe épico. Ya él salva a su madre de ser maltratada por el rey a la isla de la que llegó, y esto podría ser como alguna de las simbologías que se llegan a tener del relato, ¿cierto? Me gustaría volver a la diapositiva. Aquí podemos ver cómo ya empieza el relato a tener mayor trascendencia en la historia o algunos aspectos importantes. Por ejemplo, esto forma parte importante de la sociedad de la antigua Grecia, este mito. La hermosa mujer de Medusa, que se convierte en la Gorgona por culpa de Poseidón, es un claro ejemplo de cómo se conformaba esta sociedad. Es importante decir que en esa época la mujer era considerada inferior al hombre, cosa por la que la violación la castigada es Medusa, la mujer. Lo interesante acá es que esa tenía otra mujer, una diosa, la que lo castiga, lo que nos deja ver la relación de la mujer con el hombre, aún siendo dioses. El suceso refleja obviamente la posición de la mujer y más que una persona, la tratan como una propiedad. Es por eso que se afianza como de alguna manera se afianza
el reflejo de la concepción de una mujer sumisa a un hombre. También vemos la inmediatez de la sociedad de la Grecia antigua al impacto del mito, porque según ruinas encontradas, artefactos, historias, la concepción de la gente sobre Medusa no era de todo mala, o sea, no siempre fue mala. De alguna manera una especie de guardiana, como ya habíamos mencionado, sus símbolos se usó muchas veces en escudos, en compuertas, en puertas. La influencia se adoptó de un ser monstruoso para ser un guardián de la sociedad de la antigua Grecia. Como ya dije, servía como historias del coco y podemos ver aquí simbologías. Algo muy importante que encontramos es que el rostro putrefacto de Medusa no solo se usó en la antigua Grecia, podemos ver distintos artefactos de la cultura maya o inca, en los cuales vemos características de un cuerpo sin vida, como la lengua hinchada, como los ojos desorbitados, de pronto la cara pálida, blanca. O sea, nos deja ver una relación ya un poco más afuera de Grecia. Aquí tenemos otros ejemplos. En las religiones, como en la hindú, también hay otros. Y poco a poco Medusa se empieza a ver como un símbolo. Lo podemos relacionar de bastantes maneras a lo que hemos visto en clase. En el primer aspecto es como el mito empieza a reflejar una parte de la sociedad de Grecia y empieza a definir conductas de la sociedad de Grecia. A lo que voy es, vemos cómo la mujer pasa de ser una persona a ser una propiedad y a ser sumisa al hombre, lo cual ya nos deja apreciar cómo funcionan las cosas en Grecia y nos deja ver la relación entre el mito y la realidad, porque a Medusa como mito ya la usaban para infundir miedo los guerreros, como Alejandro Magno, y también la usaban para infundir miedo en vida de cosas más cotidianas, como para los niños, para que coman sus alimentos, en portones, cosas así. Ya luego vamos a analizar a Perseo, que aunque no sea el centro, es importante también tenerlo en cuenta, como héroe épico, como aquel hombre que es cercano a los dioses y que empieza con su rango de semidios, de hombre legendario, que aún pese a su poca experiencia, porque no tuvo ni recursos, porque en ese entonces no tener padre era un propósito de ser marginado, logra derrotar al monstruo más temible de toda Grecia. Entonces es importante ver cómo se empiezan a cumplir características de Dios, no, de héroe épico, en donde se embarca en su travesía, sale victorioso, es un hombre astuto, es un hombre audaz, es un hombre que sabe manejar sus miedos, es un hombre que recibe ayuda de dioses y ya vemos la relación Dios-humano y cómo el humano quiere estar más cerca al nivel de los dioses y crea esta característica de semidios. Entonces vimos el relato, vimos distintas funciones, impactos que tuvo en la sociedad griega, algunas trascendencias que tuvo Medusa, porque como dijimos hoy en día, Medusa sirve como símbolo de infundir temor, de infundir poder, que está muy relacionado a lo que es el símbolo de la casa de modas de Versace, y lo asociamos a lo que estamos viendo en clase. Entonces, de esa manera cerramos la presentación. De nuevo, muchas gracias a mis compañeros, Jacobo Camargo y Carlos Triana de 11A, al profesor Andrés Curtidor y pues por su tiempo.